Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea, este es mi segundo video. Si te gusta el maquillaje, las historias de crímenes y asesinos seriales, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún video. Hoy vamos a hablar de Theodore Kaczynski, mejor conocido como el Unabomber. Sus siglas por U de universidad y A de aerolíneas, que era sobre todo donde colocaba sus bombas. Ahora, esta fue la investigación más larga hecha por el FBI hasta el día de hoy. No solo la más larga, sino también la más costosa. Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942. Tenía una infancia bastante normal, donde él parecía ser un niño bastante sociable. Fue hasta que un día sus padres se dieron cuenta que tenía urticaria y lo decidieron llevar al médico, donde tomaron la decisión de dejarlo hospitalizado por un tiempo largo, donde él no pudo ver a sus padres ni pudo socializar con nadie. Desde entonces la mamá de Ted dijo que él no volvió a ser el mismo. Ya no se reía de la misma manera, no era un niño tan risueño como el que era antes de haberlo dejado solo. Cuando el hermano de Ted se le preguntó sobre esto, dijo que su mamá explicó que Ted tenía un miedo al abandono, que hasta el día de hoy seguía teniendo, y que por favor nunca fuera a abandonar a su hermano. De primero a cuarto grado, Ted tenía buenas calificaciones y se le describió como un líder a esa edad, pero fue hasta que se le hizo un examen de coeficiente intelectual, otra vez volvemos con los exámenes de coeficiente intelectual, pero esta vez para descubrir que tenía un coeficiente intelectual demasiado alto, fue de 167. Decidieron mover a Ted a cursos más altos y es ahí donde Ted empieza a cambiar y a volverse menos social. Y esto era porque Ted no encajaba casi con los niños por ser mucho menor que ellos. Ted se gradúa con 15 años y a los 16 años entra a Harvard con una beca para matemáticas y consigue graduarse en 1962. Pero eso no es lo más importante de su paso por la Universidad de Harvard, y es que en esta universidad hicieron unos experimentos llamados el experimento Murray, que si vamos a profundidad era un experimento donde a él se le pidió que escribiera un ensayo con sus creencias personales, donde explicara algún tema que para él era realmente importante, que luego sería debatido por otro compañero de universidad. Ahí lo engañaron, porque en realidad iba a ser un abogado. Bueno, fue un abogado el que se encargó de destruir totalmente lo que él creía. No solo eso, lo humillaba y lo hacía sentir ridículo. No solo a él, sino a miles de estudiantes más que pasaron por ese experimento, que duró más o menos unos 3 años para él, y era cada semana que tenía que ir. Se estima que la cantidad de horas que Ted pasó en este experimento fue al menos unas 200 horas. El mismo Ted admite que él no cree que ninguno de estos experimentos tuviera nada que ver con lo que él decidió hacer con su vida. Dice que para él no lo afectó, que a él como tal el experimento lo que le molestaba es que la gente se intentara meter en sus cosas personales, pero que el debatir, el discutir, a él no le causó una rabia profunda. Fue el resto lo que lo molestó. Durante un periodo de varias semanas en 1966, Ted tuvo bastantes conflictos internos y él tomó la decisión de que quería cambiar de sexo y ser mujer. Se cree que era por la cantidad de problemas que Ted tenía para socializar con las mujeres que él creyó que esto era lo mejor para él. Sin embargo, cuando él hizo la cita con el psiquiatra para poder hacer el cambio de sexo y todo esto, no se sabe qué pasó, pero cuando estaba en la sala de espera decidió irse sin dar ninguna explicación. Y se cree que ese fue el punto de inflexión donde todo cambió, porque luego de esto fue que él tuvo sus primeros deseos de matar tanto al psiquiatra como a otras personas en su vida que le habían hecho daño. En 1967, Ted gana el premio Summer a la mejor disertación de matemáticas con su tesis Funciones de límite. A finales de este mismo año, Ted se convierte en el asistente del profesor
más joven de la historia en la Universidad de California en Berkeley. Berkeley. Me disculpan el inglés. En 1969, Ted decide que ya no era hora de seguir trabajando ahí. Como saben o se pueden imaginar, Ted no era el profesor más amado que había debido a que le costaba mucho socializar. 2 años después de renunciar a su trabajo en Berkeley, Ted decide que ya era hora de no vivir con sus padres y se compra una pequeña tierra en Montana donde construye su propia cabaña y se encarga de vivir ahí sin necesidad de luz, agua, cualquier cosa, gas, electricidad, y donde se encarga además de aprender a diferenciar plantas que se podían comer, a hacer su propia comida, a cazar. Él quería vivir de acuerdo a sus ideales, los cuales eran que él no quería depender de una sociedad que se estaba convirtiendo en una sociedad industrial. Así que se muda y hace su vida como él cree que, o bueno, como en sus creencias era lo perfecto para el ser humano. Entre 1978 y 1995, Ted envió una serie de bombas cada vez más sofisticadas que fueron entregadas tanto por correo como personalmente. Hirió al menos unas 23 personas y tuvo al menos 3 víctimas mortales. Se atribuyeron al menos unas 16 bombas a Ted, de las cuales la gran mayoría, exceptuando las primeras, tenían unas letras marcadas que eran FC, que más adelante se enterarían que significaba Freedom Club. Era como su marca para decir que eran sus bombas. Ted envió al menos unas 16 bombas confirmadas y yo les voy a comentar un poco de las que fueron más importantes para lograr algo en la investigación. La primera bomba fue enviada en la primavera de 1978 a la Universidad de Illinois. Se suponía que la recibiría un profesor, pero como no sabía de quién procedía, llamó a una de las personas de seguridad del campus y fue este quien lo abrió. Gracias a Dios no fue una bomba muy grande, así que no ocasionó graves daños. No ocasionó daños graves. En mayo de 1979 explota la segunda bomba en una universidad, esta vez hiriendo a un estudiante, y el diseño de las dos bombas era muy parecido, pero como todavía no era algo que estaba causando un gran problema, creían que se trataba de una broma, y no fue hasta su tercera bomba que no empezaron a implicar o a unir estas situaciones. El 16 de noviembre de 1979, Ted ubica su tercera bomba en el vuelo 444 de American Airlines camino a Chicago. Esto sí fue un gran problema porque aunque la bomba no logró lo que quería, que era que a lo que tuviera cierta altitud explotara, sino que falló y solo empezó a sacar muchísimo humo. Ellos tuvieron tiempo de bajar, pero esto fue lo que prendió las alarmas del FBI, porque si no sabían, bombardear un avión se considera delito federal. Y así seguimos con otras bombas hasta que una de sus bombas, que si no me equivoco era la quinta, el FBI empieza a, digamos, tomar en cuenta la palabra wood, porque ya varias de las bombas que habían recibido habían sido enviadas a personas con apellido Wood, a direcciones que tenían Wood, o directamente, si podíamos relacionar la caja donde las enviaba, casi todas eran hechas de madera, y si no eran hechas de madera, contenían madera dentro. Entonces empezaron a creer que podría tratarse de algo relacionado con la madera. De las siguientes bombas que tienen bastante relevancia, hay una que él envía y coloca una nota dentro de la bomba que cuando estalla decía: Wu, te dije que funcionaría y funcionó. RB. Empiezan a buscar a todas las personas que pudieran empezar por RB, y no solo esto, sino a personas llamadas Wu. Estas notas que él colocaba solo eran para despistar a la policía, así como lo de wood o madera, que también funcionó para lo mismo. En una de las bombas incluso
no las bombas, en una de las cartas, de las tantas cartas que él envió para comunicarse con el Washington Post, el New York Times, el San Francisco, uy, ya se me olvidó el nombre, pero también el San Francisco Post, algo así es el nombre. En fin, llegó a enviarle para que reconocieran que era él quien estaba escribiendo FC, y en el dash ponía un número para que supieran que cada vez que él enviara ese número era el correcto, era él quien se estaba comunicando. Ese número era un seguro social que, para terminar de tener todo congruencia, la persona que tenía este seguro social tenía tatuado Pure Wood, como si ya de por sí la idea de la madera ya no estaba bastante claro. O sea, de verdad este hombre era un genio para despistar a las autoridades. Nunca dejaba ni una sola pista en las cajas, en las bombas, en absolutamente nada. Era 100% cuidadoso con todo lo que hacía. La siguiente bomba importante la reciben en una corporación importante en Washington. Ellos, al ver que no estaban esperando nada y que tampoco tenía una persona que lo hubiera enviado, deciden pasarlo por unos rayos X y se dan cuenta que era una bomba. Esta bomba permaneció intacta, llamaron al FBI y se encargó de inspeccionar todo. Aún así, no fueron capaces de conseguir nada. Él decidió venir personalmente a Salt Lake City a entregar una de las bombas. Se cree que porque él hacía las bombas y su idea era enviarlas, pero cuando intentaba meterlas dentro del mail no entraban, así que tenía que dejarlas en algún lugar para que explotara. Varias ocasiones fueron dejadas en estacionamientos para que alguien las recogiera. Y en una de estas situaciones donde él fue a ponerla en el piso, una secretaria que estaba desde el otro lado miró cómo se veía, tenía una capucha, tenía unos lentes, les voy a dejar la foto por aquí, y ella fue la primera persona que pudo hacer un retrato de él. No se sabe qué pasó, si esto lo asustó, si sabía que alguien lo iba a poder conseguir debido a esto, pero después de eso paró por 6 años. Después de que pasaron tantos años, el FBI se planteó que a lo mejor algo le había pasado, de que podía ser que hubiera muerto o que estuviera preso por alguna otra cosa. Pero lo que sí sabemos es que 6 años después volvió a atacar. Esta vez atacó a 2 profesores muy seguido y el FBI supo que se trataba del mismo asesino. Estábamos hablando de nuevo del Unabomber. El mismo día que esto sucede, el New York Times recibe su primera carta donde habla directamente de FC y explica que ellos, como un grupo colectivo, eran los responsables de las bombas que habían estado sucediendo. También explicaron, porque hablaban como si fuera un grupo de personas, iba a enviar un manifiesto donde si lo publicaban, él prometía dejar de hacer estos actos. En esta misma carta se consiguió una de las tantas pistas importantes que Ted les dio, o bueno, sí, les dio, porque no eran pistas. ¿Qué les dio el FBI? Pistas falsas para que ellos siguieran perdiendo dinero en investigaciones y tiempo que no tenían nada que ver con las personas reales. Esta vez Ted hizo que en la carta estuviera escrito, no estaba escrito directamente, sino, ¿saben? Cuando escriben encima de una hoja y en la hoja de abajo se marca exactamente igual. Decía llamar a Nathan R. el miércoles a las 7 de la noche. Y literalmente el FBI se volvió loco buscando Nathan R.'s, pero solo uno recibiría una llamada el miércoles a las 7 de la noche, cosa que no pasó porque era otra trampa. Esto es lo más difícil, así que me voy a callar un segundo y vuelvo. El 20 de abril de 1995, Ted envía 4 cartas y 5 paquetes. Las cartas fueron enviadas, una de ellas al New York Times, que tenía el manifiesto de nada más y nada menos que 63 páginas donde explicaba el por qué la sociedad y la tecnología estaban acabando con la humanidad. Envió el manifiesto y dijo que si no era publicado, entonces seguiría con las cosas que estaba haciendo, pero que si publicaban el manifiesto, él prometía parar con los ataques terroristas. Y
No solo eso, sino que envía un mensaje al San Francisco Chronicle diciendo que en los próximos 6 días pondría una bomba en un avión. Esto causó que el FBI utilizara todos sus recursos para estar pendiente de la seguridad del aeropuerto, no solo de como tal Los Ángeles, que es donde prometió que iba a poner la bomba, sino que en toda California. Literalmente no dejaban pasar a nadie que no tuviera un ticket, chequeaban todas las maletas, tenían perros que huelen bombas, estaba totalmente cubierto. Después de mucho pensar y pensar, el FBI decidió publicar el manifiesto de Ted. Esas palabras que Ted expresaba, alguien sería capaz de identificar de quién se trataba. Un compañero de clases, un amigo, un familiar, un hermano. Y ahí es donde tomaron su mejor decisión, porque exactamente esto fue lo que los llevó a conseguirlo. Por su lado, el hermano de Ted tenía a su esposa, quien ya estaba sospechando un poco de que Ted podía ser el Unabomber. Y esto porque, dicho por ella misma, tenía muchas cartas que recibía de Ted donde ya se veía que Ted podía tener un problema psicológico. Y ella empezó a plantearse que la manera en la que se expresaba iba mucho con el pensamiento que el Unabomber tenía. No es hasta que publican el manifiesto donde ya ella habiendo hablado con su esposo, él decide de darle una leída al manifiesto para, según él, comprobarse que su hermano no era el Unabomber, y termina descubriendo que el manifiesto era casi exactamente igual a uno que había recibido en 1971 por su hermano Ted, que tenía tan solo 23 páginas en ese momento, pero tenía no solo el mismo estilo de pensamiento, sino que tenía palabras exactas y frases exactas que Ted había utilizado. Por ejemplo, había una en específico que no voy a olvidar, creo que decía, no puedes comerte la torta o el pastel, como ustedes le llamen, y a la vez tenerlo. Y si se preguntan cómo se llamaba el manifiesto de Ted, lo pueden buscar, está totalmente disponible para quien lo quiera leer. Se llamaba La sociedad industrial y sus consecuencias. Les invito a leerlos a los que les guste leer. Tiene bastante información, la mayoría de las personas que lo han leído están de acuerdo, que eso era lo más difícil, era que las mismas personas del FBI decían, es muy difícil conseguir a alguien o que alguien pueda decidir, este es mi hermano, este es mi amigo, porque muchas personas pensaban de la manera en la que Ted pensaba, pero pocas eran capaces de hacer algo al respecto como lo que estaba haciendo Ted. Voy a finalizar el maquillaje y les termino de contar porque de verdad este maquillaje está muy bonito, pero no me concentro. Efectivamente, su hermano fue quien logró identificarlo. En su momento el hermano no quiso ser quien hablara con la policía ni con el FBI porque no quería que se supiera que era él quien había, digamos, defraudado a su hermano. Entonces contrató una investigadora privada para asegurarse de que se trataba de él y le dijo que efectivamente lo más probable es que sí fuera. Así que fue la detective la que se comunicó con el FBI y les dio toda la información. La primera vez que se comunica, ellos no le prestan mucha atención porque tenían muchísimas llamadas y ella vuelve a insistir y es cuando le prestan atención y se dan cuenta de que efectivamente se trataba probablemente de la misma persona. Entonces deciden indagar aún más para estar seguros y empiezan a ir a Montana, revisar, hablar con las personas que estaban cerca, con los vecinos, preguntar qué se trataba de la vida de Ted, cómo era él, cómo trabajaba él, qué hacía. Y fue cuando le dijeron que él básicamente era un ermitaño, no salía de su cabaña y para lo único que salía era para leer libros en la biblioteca, era la única manera que lo vieran fuera. El FBI decide poco a poco empezar a, digamos, a buscar pruebas contra él para poder arrestarlo, pero fue un día antes de su arresto que se enteran que si no me acuerdo más, era el CBS,
me sonó como la farmacia, así que creo que era el CBS News. Se entera de todo y les dan un día para publicar la noticia. A esto el FBI no le quedó otra opción que ese mismo día organizar todo y lograr arrestar a Ted. Utilizan uno de sus vecinos y le dicen que por favor se haga pasar como que está ayudando a unos guardabosques a conseguir el límite de una propiedad con ayuda de Ted. Entonces va con ellos y llegan a la cabina de Ted y le dicen necesitamos tu ayuda, bla bla bla. Ted no sospecha y cuando se voltea a agarrar su abrigo lo agarran y lo arrestan entre ellos dos y salen muchísimos investigadores del FBI que estaban alrededor escondidos, que eran imperceptibles a la vista. A Ted se lo llevaron porque además de todo consiguieron en su cabaña un montón de pruebas de cosas para construir una bomba y luego de 2 días poco a poco buscando, porque recuerden que esto era una búsqueda con sumo cuidado porque no sabían dónde podía haber una bomba en esa cabaña, consiguieron su primera bomba activa que estaba guardada debajo de su cama. Estaba lista y empaquetada para ser enviada. En abril 14 decidieron llevarse su cabaña con todo para poder terminar de revisarla y la revisión de la cabaña duró más o menos unos 5 días. Se decidió mover una vez que ya era seguro. El 12 de noviembre de 1996 es cuando empieza su juicio, donde por decisión del juez se le hacen exámenes psicológicos y psiquiátricos a Ted. Él insistió muchísimo en que no quería ser juzgado de esa manera, que quería que le quitaran a sus abogados, pero el juez no lo aceptó porque dijo que ya estaba muy avanzado como para hacer eso, o sea, muy avanzado el juicio como para hacer eso, y no se le permitió. Ted tenía mucha fe en sus creencias y en su ideología y él no quería ser visto como una persona que estaba psicológicamente mal. Por lo cual él mismo decidió declararse culpable. Sin embargo, igualmente ya le habían hecho estudios psicológicos y psiquiátricos que vinieron a la conclusión o dieron la conclusión de que Ted tenía esquizofrenia. Sin embargo, era totalmente apto para ser juzgado en el juicio. Así que Ted le sentenciaron a 4 cadenas perpetuas más unos 30 años extra. Como se puede imaginar, no tiene opción a libertad condicional y pues se encuentra actualmente en la prisión de máxima seguridad que hay en Estados Unidos. Coméntenme qué les pareció este tema. Ya saben que les había dicho que yo había elegido este tema porque me parecía súper inteligente e interesante la manera en que él hizo todo. De verdad que por él nunca lo hubieran conseguido. No dejaba un detalle, no se pasaba de nada. No solo eso, despistaba totalmente al FBI. Si no hubiera sido porque su hermano sabía, nunca lo hubieran conseguido. Así que cuéntenme ustedes qué les pareció. ¿Les parece interesante? ¿Quieren saber más? Les voy a dejar todos los detalles, toda la información que quieran conseguir va a estar allí abajito. Les voy a dejar los links para que puedan entrar y enterarse más si quieren y les gustó esto. Lo intenté hacer lo más corto y conciso posible para que no se aburrieran, pero que les haya gustado tanto el maquillaje como la historia. Y no se olviden que voy a seguir haciendo videos, así que suscríbanse, escríbanme sus comentarios, sus sugerencias, los próximos videos que quieren ver. Y no solo eso, sino que me encantaría que por favor me siguieran en mi Instagram, que se los voy a dejar aquí abajito a un ladito. Si les gustó, suscríbanse, comenten y compartan. Y no se olviden que si quieren ver más maquillaje, más historias de crímenes reales y asesinos seriales, voy a estar aquí cada semana para ustedes. Así que nos vemos pronto. Chaito.